un muy buen día, que Dios me lo bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselitos de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien, hermano, vemos aquí que los apóstoles no le habían dicho nada, solo murmuraciones les habían llegado a ellos, pero ellos decidieron poner manos a esto. Y dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender a la mesa, porque para Dios es muy importante que nosotros nos dediquemos 24/7 a la palabra de Dios. Y eso es lo que prácticamente está diciendo Pablo. A pesar de que esto era parte de la iglesia mismo, este era otra parte que tenía que ser atendida por aquellos 7 hombres que ellos tenían que designar. Y nótese esto, hermano, que no eran cualquier hombre, eran hombres que tenían que tener ciertos requisitos, que eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero lastimosamente hoy en día no vemos esos requisitos que tengan hoy en día los siervos de Dios. Hoy en día se reúnen cualquiera que tiene buen testimonio, es decir, que ven que en el mundo ha sido abogado, arquitecto, ingeniero, es bueno, y esto viene, lo desempeñan dentro de la iglesia, y eso le llama ser un buen testimonio, o es un buen padre o una buena madre. Pues eso no es un buen testimonio. Un buen testimonio es que la gente te vea a ti en la calle como el Cristo que tienes que ser, un representante de Dios aquí en la tierra. Un buen testimonio dando y predicando la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo también dice. Donde sepan que el Espíritu Santo le esté enseñando, le esté revelando la palabra de Dios. No es cualquiera. Y lleno de sabiduría. Y la sabiduría, pero no de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Sabemos cuál es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es la sabiduría caída. La sabiduría que nos hace tanto daño, que está haciendo tanto daño a las congregaciones hoy en día. Porque les están haciendo daño, los están apartando de Dios. Porque hay ministros que se han preparado en el mundo y creen que esa preparación que tienen en el mundo pueden venir y darla a las congregaciones. Y no es así. Eso dice la palabra. Escogieron a 7. Le impusieron la mano y no a cualquiera. Por eso Pablo, ese de poner la mano no se le pone a cualquiera. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no pongas la mano con ligereza. No te hagas cómplice del pecado de estas personas. Y que nosotros no podemos ponerle la mano a cualquiera, porque le está dando autoridad incluso. Porque Pablo también dice que se le puso la mano a Timoteo para el ministerio que él iba a tener. Y eran enviados de él. O sea, nosotros delegamos, nosotros ponemos las manos, dice Pablo. ¿Y cuántos apóstoles o ministros de Dios en estos tiempos han hecho esto y han puesto la mano a muchas personas que no tienen conocimiento de Dios, que no saben de la sabiduría de Dios, que no están llenos del Espíritu Santo, que no tienen buen testimonio? Y por eso tú ves una iglesia tan decadente, no la de Cristo, sino la del mundo. Porque la de Cristo sé que está por ahí, hermano.
Dios quiere que nosotros extendamos sus palabras, pero su palabra como Él la manda, como Él la dice. Y fíjate, estos solamente iban a tener la mesa, no es que iban a dar la palabra, no es que, ¿me entiendes? Y que tiene que ser gente preparada, hermano, no es cualquiera. Mira lo que le pasó a Usa, aquel hombre que quiso hacer un bien, pero terminó mal. Cuando David traía el arca del pacto, que estaba entre los filisteos, ellos se la llevaron con vaca y la trajeron con vaca. Viene el rey David y le pone bueyes, le pone 2 bueyes y manda el arca que está entrando a Jerusalén. Y eso Usa ve que los bueyes tropiezan y el arca se está cayendo. ¿Y qué hace este hombre? Queriendo hacer un bien. Mete la mano y es fulminado por Dios. Es que no cualquiera, hermano, no cualquiera. No porque tú estás haciendo el bien, tú estás ya listo para hacer las cosas de Dios. ¿Y cómo trajeron el arca? Conforme la llevaron los filisteos, hermano. Fíjate dónde estaba el arca, estaba en los filisteos. Dios, ¿dónde la ponen los filisteos? Donde estaba Dagón, el dios de ellos. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, Dagón tuvo que ser decapitado por Dios. Estando ahí el arca, solo el arca. Vuelve el arca acá y la trae. Y David decide ponerles bueyes. Y el arca del pacto. Eso lo hace en el mundo, hermano. No porque las cosas en el mundo te salgan bien, están bien. Porque si tú vas a ver ese punto, mira las iglesias de la prosperidad. Son unas megas iglesias, hermano, donde te predican un evangelio solo de prosperidad natural. Pero mira cómo están. Tú, si estás en Dios, debes saber que ellos están mal. El arca tenía que haber sido cargada, en esos tiempos, tiene que haber sido cargada por los sacerdotes. Pobre Usa, quedó fulminado ahí, muerto. Porque así hay hombres hoy en día llamados siervos de Dios que delegan a cualquiera y los ponen como ministros. Las intenciones no son las intenciones tuyas las que valen, sino como lo dice Dios. ¿Cómo lo quiere Dios? Busquemos, Señor. El Señor quiere que nosotros cada cosa las pongamos en su lugar. La gente que escoge a Dios son gente escogida, no es cualquiera. Muchas veces tal vez no nos gusta, y ese es el problema de muchos que no les gustan cómo Dios escoge a su gente. Pues Dios es Dios. Él es un soberano. Cuando tú lees la carta de Pablo, a Pablo no lo aceptaban. Por eso es que tuvo tanta controversia en el evangelio, que transversan las palabras. A Pablo no lo aceptaron porque Pablo era un enemigo del pueblo de Dios, de los cristianos de esos tiempos. Y ellos no lo aceptaban, y parece que siempre le traían a la memoria: Pablo, tú fuiste esto, y no lo aceptaban como apóstol. Tenemos que estar despiertos a las cosas de Dios, lleno del testimonio de Dios, no lleno de nuestros testimonios, lleno del Espíritu Santo, no de un espíritu que no conozcamos, lleno de sabiduría, la sabiduría de Dios. No podemos coger gente así al azar nomás, porque nos cae bien, porque nos agrada, porque viven bien, porque habla bonito. No, son los requisitos para Dios, para un siervo de Dios. Que no importa que llegue en bicicleta o que el otro llegue en su Mercedes-Benz. Dios quiere escoger el que llegue en bicicleta. Ay, que está descartado el del Mercedes-Benz. No está descartado, solo que no reúne los requisitos. Porque si reuniera los requisitos, también lo llama Dios. Porque en ese caso Dios no hace excepción de personas. Porque todos están ahí para edificarse, para crecer.
Vamos a seguir hablando algo parecido también que habla en el Antiguo Testamento. En Levítico 21, 17. Ay. Dice así. Toma en cuenta bien lo que voy a leer. Porque esto no es cuestión de que digamos, no estamos en el sacerdocio levítico, ya no somos levitas. Pues vamos a ver que la palabra de Dios primeramente nos enseña que las cosas que ocurrieron a esta gente en el Antiguo Testamento es para ejemplo de nosotros en estos tiempos. Que tenemos que aprender a ver las sombras que hay allá para que acá se haga una realidad, podamos palpar las cosas. Dice así: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará a ofrecer el pan de Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará al varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna o nu o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en la cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, desde lo muy santo y de las cosas muy santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, a todos los hijos de Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Vamos a leer uno por uno de los defectos que tienen muchos varones de Dios en la actualidad y que Dios le prohíbe. Claro que en este tiempo Él no está hablando de gente coja físicamente, no está hablando de gente ciega físicamente, no está hablando de gente que no puede ver bien físicamente. No, está hablando de gente que en lo espiritual no entiende nada de Dios. Y primeramente veamos el cojo. Un pueblo ciego es un pueblo sin entendimiento. Este caerá, porque va a caer. ¿Por qué? Mire, hermano, en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca. O sea, no hay entendimiento en esta persona. Es cuando tú vienes a Cristo que te da entendimiento, que puedes entender y puedes ver claras las cosas. Porque si no, vas a caminar siempre como un neófito sin entender los principios y valores de Dios. Son gente como estas que hoy en día están llevando un evangelio conforme ellos creen, conforme ellos piensan. Porque su cabeza no le das más. Primera de Juan 5:20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchos discuten que Cristo no es Dios. Pues aquí encontramos un versículo bíblico que dice que Cristo es el verdadero Dios. Y Él es el que te abre el entendimiento. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, para que conozcas la verdad. Pero hoy en día el pueblo de Dios no sabe la verdad porque tiene el entendimiento entenebrecido todavía. No entiende las cosas de Dios. Quiere actuar como maestro de las cosas de Dios y sin entenderla, hermano. ¿Qué problemas tan grandes que nos está desubicando? Nos desorienta.
En Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, a este tiempo, a este mundo. No te conformes. Busca cuál es la voluntad de Dios conforme a la renovación de tu entendimiento. Ahora, ¿cómo la iglesia va a tener entendimiento si ellos descartan hoy en día al profeta y al apóstol? Que esos los que están más cerca de Dios. No son mejores que los otros tres, pero son los que están más cerca de Dios, los que ayudan al crecimiento de la iglesia. Porque si la iglesia ya está edificada, entonces ¿para qué predicamos? Si la iglesia ya está lista, ¿para qué hablamos? Si tú has entendido la palabra, ¿por qué hay tantas denominaciones que dicen ser hijos de Dios? Y no hay la unidad del Espíritu, no hay la unidad de la fe. ¿Por qué hay tantas doctrinas? Porque cada denominación tiene su doctrina y a usted no me venga a decir a mí que eso no es así. ¿Por qué? Porque hoy en día los pastores se han adueñado de su congregación, porque para ellos no hay apóstol, para muchos de ellos. Y las iglesias son de ellos completamente, no son de Dios. Así, ellos llegan a decir, aquí se hacen las cosas como yo digo. Y es triste eso, que nos llamemos hermanos. Ellos son hermanos incluso hasta de congregación. De su denominación son hermanos. Pero ahí de los bautistas en duda está. Los testigos de Jehová, pues mucho peor, porque eso es una religión, ¿no? Pero por lo menos hablan de Dios. Hermano, una división tan clara que se ve y nosotros estamos contentos. Que cree que suena la primera trompeta y te alzaste. Que Dios te lleva, que Dios te vino a ver. No es así, hermano. Y camina, y cuando uno empieza a hablar estas cosas de Dios, te dicen que estás loco. ¿Por qué? Porque su entendimiento, porque solo miran las cosas aquí abajo nomás. Y se basan solo a la doctrina básica. Y no entienden a dónde salimos y a dónde vamos. ¿Por qué vino Cristo efectivamente? ¿Cuál fue ese amor tan grande que tuvo Dios para con nosotros, para entregar a su propio Hijo para morir por nosotros? Porque no basta decir, hermano, de tal manera amó Dios al mundo que dio su... ¿Por qué lo dio? ¿Cuál es la preocupación de Dios? ¿Por qué no lo sabemos? Pues tenemos que saber por qué. Porque nadie da a su hijo así porque así, por alguien que no vale la pena, pero Dios, para Él valemos todavía. Para el mundo no valemos, pero para Dios valemos. Entonces, nuestro entendimiento, hermano, está entenebrecido todavía. Cuando tú estás en el rock, la salsa, el merengue, la iglesia de la prosperidad, hablando de tu denominación, de tu iglesia nomás, que tú perteneces a eso, cuando tú no le das cabida a los ministros de Dios a que vayan a predicar a tu iglesia, tú tienes el entendimiento entenebrecido. Porque una iglesia verdadera, te digo una cosa, que una iglesia verdadera, aunque vaya el mismo diablo a predicar allá, esa iglesia verdadera va a entender que el diablo está allá. Porque tú ves a los corintios que dice que probaba y veía que esos no eran apóstoles. Y dice que tengamos cuidado porque el mismo diablo se viste como ángel de luz. Pero la iglesia verdadera se va a dar cuenta de eso. Pero tú le cierras la puerta a la verdad de Dios, al entendimiento que Dios le ha dado a muchos siervos de Dios por tu jactarte de tu iglesia. Porque tú cuando actúas de esta manera es tu iglesia y no la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios está preparada para todo.
Pueblo ciego de entendimiento. El entendimiento es un manantial de vida, hermano. Tú tienes abierto el entendimiento, qué rico que es un manantial de vida. Es como dice David, mi copa rebosa, está rebosando, todo el mundo a veces le quiere coger, más que todo si quiere coger. Es un manantial de vida. Cuando tú tienes ese entendimiento, tú no te conformas a este mundo. Tú reprochas las cosas de tu mundo. Tú dices, eso es del mundo. Tú te das cuenta que el mundo está metido dentro de la iglesia. Cuando tú tienes ese entendimiento de Cristo, como dice el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sépase ustedes, señores, que la mente de Cristo no estaba aquí en la tierra. La mente de Cristo estaba arriba, aunque su cuerpo esté aquí abajo. Él traía las cosas de arriba, hablaba de las cosas de arriba, pero tú me hablas de cosas de aquí abajo nomás. Que tienes que enriquecerte, que tienes que agradecerle a Dios por tantas riquezas que te has dado. La pregunta es una cosa, ¿será Dios que te la da? ¿Te has preguntado solamente eso? ¿Es Dios que me está dando todo esto? Porque el diablo también, como yo le digo a muchos, el diablo también tiene discípulos y él necesita tener a su gente bien. A un pastor le dije, esto es de la iglesia de prosperidad. No pueden hablar que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, si ellos ya están devorados. Y no se dan cuenta. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que hablarles, predicarles, porque no me puedo contentar por la situación de ellos, hermanos. Es cuestión de que te dé pena, por muy ricos, muy poderosos que sean ellos, como iglesia, como mega iglesia. A tú como un verdadero siervo de Dios te debe dar dolor. Te debe de doler de saber cuál va a ser su fin. Y si es posible que abran las puertas a ellos también para entrar a predicarle la palabra de Dios a ellos. Son gente ciega. Aquí dice también cojo, dice. Tampoco cojos pueden entrar. No pueden ministrar las cosas de Dios. No pueden dar el pan de Dios a ellos. El cojo, que no se asienta bien aquí, que anda jugando a ser cristiano incluso, anda brincando de aquí para allá. Esto habla Hebreo 12, versículo 12. 12, versículo 12 al 13 dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No puedes andar brincando de aquí para allá, jugando a ser un cristiano, hermano. Dios te quiere firme, con tus dos pies bien puestos aquí en la tierra. Y cuando hablo de los dos pies, puede ser un cojo literal incluso, hermano. Pero tus pies espirituales tienen que estar bien sentados aquí en la tierra. No puedes tenerlos incluso tus pies, porque hay siervos que no tienen ni sus pies, sus miembros no los tienen. Pues Él quiere tus pies espirituales que estén sentados aquí en la tierra. Y que no andes jugando a ser cristiano, porque esto no es un juego. Esto es cosa seria, es la vida que Cristo nos dio, la vida eterna que Cristo nos dio a nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz para Él no fue un juego, porque si fuera sido un juego para Él, no hubiese querido ir a ese sacrificio, porque era un hombre. Él como hombre no quería ir, pero tenía que cumplirlo. Por eso le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad. ¿Viste? Que no se haga mi voluntad. Dice, ¿cuál era la voluntad? No ir, hermano, porque era un hombre. Y así mismo tú debes de decirle al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No importa por lo que tenga que pasar, porque tú estarás conmigo. Es lo que le pasó a Cristo. Y ser una persona reverente con Cristo cuando vayas en las oraciones. Porque así dice Cristo, que Él se acercaba con reverencia en sus oraciones a Dios. Y siendo hijo, no vio eso, sino que se portó como una persona obediente, sometida a Dios totalmente. No jugar a ser cristiano, estar firme.
mutilados. Son personas, hermanos, que traen cosas del mundo, son anatemas. Cosas del mundo para completarla en lo que ellos no entienden, en lo que ellos saben en el Evangelio. Y cosas que ellos cogen del mundo individualmente. Es el caso primeramente de Samuel, de Saúl, que Dios le dice que destruya a todos los amalecistas, pero él dejó al rey y al ganado. Cuando llega Samuel le dice, ¿qué es ese bramido? Parece que eran hartos animales. Fíjate que en esa guerra Dios le dice, tienes que terminar con el anatema con todos. ¿Con quién? Con las mujeres, los niños, y los hombres, y los animales. Los niños hasta de pecho. Hay mucho, ahí viene la humanidad de uno. Ay, pero por Dios, esos niños, Dios sabe lo que hacen. Dios tiene todo, como dice por ahí, calculado, sabe a dónde van los niños hasta de pecho. Él tiene controlado todo. Tal vez esos niños estando allá están agradeciendo estar allá. Con los adultos no te puedo decir eso porque ya son adultos. Pero como estos hombres sí. Él deja incluso, fíjate que Saúl mata a los niños y al rey lo deja vivo. Mata a las mujeres y a los animales deja vivo. ¿Cuáles eran más importantes, los animales o las mujeres? ¿Cuáles eran más importantes, los niños o el rey? Pero ¿para qué coge a los animales esto? Ellos se justificaron y dijeron, para ofrendar a Jehová, para hacer sacrificio. Dios dice, no, todo fue maldito. Yo maldecí todo. O sea, ya todo, hasta esos animales estaban maldecidos y Dios no los quería. No podemos traer cosas del mundo que Dios te prohíbe. Ah, es que yo no sé. Ay, hermano, si la escritura dice, mira las cosas de arriba. Y tú tienes que saber que allá arriba tú no vas a ver salsa, rock, merengue, cumbia, Día de las Madres, Día del Padre, ni ninguna de estas cosas. Homenaje para ningún hombre. Eso es fácil de entender. Pero si actúas humanamente, siempre vas a estar reclamándole a Dios. Siempre. Lo otro también es Can. Ese ya era individual. También Dios había maldecido a aquel pueblo. Y le dijo Dios que no cojan nada del anatema. Fíjate que Dios había destruido a ese pueblo de gigantes, a todo Jericó, a toda esa gente de gigantes, de gente de una estatura tremenda. Cuando Dios manda otra vez a que vaya a conquistar a un pueblo tan pequeño, que el líder se dio el lujo de decir, no vayan ustedes nomás porque es pequeño, y los hicieron pedazos. ¿Qué pasó? Le reclama. ¿Qué pasó? Israel pecó, cogió el anatema. ¿Quién es? Revísalo. Y dieron con Can. ¿Cuál es la justificación de Can? Ay, Señor, pero es que yo vi ese vestido tan grande y costoso. Y vi tanta plata ahí, ese lingote de oro. Y lo había escondido debajo de la tierra. Y fíjate cómo perjudicó a todo Israel por eso. Porque cogemos cosas del mundo. Solo un hombre, hermano. Porque este hombre no era cualquiera. Este hombre no era cualquiera, hermano. Era un príncipe. Y Israel iba decayendo. Por eso. Aparentemente por cosas insignificantes que nosotros cogemos o hacemos y cogemos del mundo. Dios ya te prohibió que no cojas cosas del mundo. Que tu mirada tiene que ser para arriba. Que no tiene que ser para acá abajo. Sobrado. El otro es el sobrado. Esos sobrados son los atrevidos, los arrogantes, los fanfarrones.
que no son humildes, y tú los conoces, porque hay hasta ministros en estas condiciones, fanfarrones que creen sabérsela toda y no saben nada, que andan maltratando a la iglesia, que andan ultrajando incluso a la iglesia. No hay humildad en ellos, pero esos son los que hoy en día tienen a cargo una iglesia. Eso no podrán dar el pan de Dios, dice. No podrán. Dice, tampoco dice aquellos que tienen los pies y las manos quebrados. ¿Cuáles son estos que tienen las manos y los pies quebrados? Primeramente los pies. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Son aquellos que andan en el mundo y andan con Cristo. Andan con religiones del mundo. Andan absorbiendo la religión del mundo y traerla a la iglesia. Cosas como esas Dios nos comparte. Pero por eso digo, mira el arca del pacto. Cuando los filisteos se lo llevaron, lo pusieron al lado de Dagón. Eso no era aparentemente su casa, pero Dios quería estar solo. Le cortó la cabeza a Dagón. Esas son las religiones que nosotros todavía tenemos, o los religiosos que hoy en día hay también, aparte, pero hay religión dentro del evangelio, hay idolatría todavía en el evangelio, haciéndolo compartir a Dios su gloria con otros. Si basta que tú celebres un día de la madre, tú estás haciendo compartir. Basta que tú celebres el día del pastor, basta que tú celebres el cumpleaños de tu pastor dentro de la iglesia. Dios no comparte. Si esas 2 horas o 3 horas, dedícasela a Dios, directamente a Dios. Ya que muchos de nosotros nos congregamos solamente una vez a la semana, otro 2 o 3 y nada más. Y ese poco de tiempo que le das todavía tiene que compartirlos con Dios con otros. Que Dios no sabe ni los conoce. Tus manos, ¿dónde estás trabajando? ¿De dónde saca el fruto para llevar a tu casa? Si es de dudosa procedencia y tú como ministro lo sabes, ese hombre no es digno de dar la palabra de Dios. Hay cosas que aparentemente que nosotros tenemos trabajo en el mundo secular, que tenemos que dejarlo, por ley tenemos que dejarlo. No podemos estar ahí, más que todo si nos quita, no solo es malo el trabajo, sino que nos quita tiempo con Dios. Por ahí alguien me dijo que había una mujer que le gustaba, que su trabajo era consistir en hacer el baile del tubo, y que ella vivía de eso, y que era, ya no puedes. Por ejemplo, cosas como esas. No puede un drogadicto, un traficante de drogas que acepta a Cristo seguir vendiendo drogas y venir acá. Y así hay muchos trabajos donde tienes que enseñar. Tú no puedes decir, yo soy modelo ahora y he recibido a Cristo y estás enseñando todo tu cuerpo en el desfile. Perdóname. Yo soy modelo, no puedes ya. A menos que nunca te saques la ropa y andes bien cubridita siempre. O a tú también, hombre, que también andas en traje de baño. Tienes que dejar el trabajo. No puedes tú, si quieres, si aspiras al ministerio de predicar la palabra, tienes que alejarte de todo eso. Ya. Porque si no vas a estar apto ni para atender las mesas, como dijo el apóstol Pedro, cuando cogió los siete. Ni apto para atender la mesa estás. Peor para dar la palabra de Dios, porque ellos estaban encargados en esos momentos de dar la palabra de Dios, los 12 apóstoles. Esto es así de fácil, simple y sencillo. Jorobado, gente que, hermano, primeramente digo yo, hay jorobados que todavía pueden alzar la cabeza y tienen su tutumba y todavía. Pero hay jorobados que están bien agachados, que solo tienen la mirada abajo, hermano. Que tienen pegada la mirada aquí en la tierra. Y quieren hacer las cosas de aquí en la tierra y llevarlas a las congregaciones. Jorobados también son aquellas personas que tienen tantos problemas en sus espaldas, que se andan quejando a todo el mundo.
quejando, no hablando. Porque una cosa es que te hables con el pastor o hables con un ministro de Dios de las cosas que te suceden, lo que está aconteciendo, lo que te está sucediendo. Pero otra cosa es que va y se las cuentas a todo el mundo. ¿Tú crees que a cuánto vas a conquistar para Dios? Si tú estás contando que yo tengo esto, tengo esto. ¿Quién va a venir a Cristo de esa manera, hermano? Nadie. Llegas a las congregaciones con tu tuma ahí y Dios te libera, te saca, te hace como Cristo. Te deja bien bonita. Ahí, mientras estás en la congregación, alabando, adorando. Pero cuando sales te vuelves a poner tus sacos a la espalda. Tu tuma te la vuelves a llevar y sales con tu problema, quejándote siempre de ellos ante todo el mundo. Quéjate primeramente ante Dios y ante tu pastor, más que todo. Porque no todos en las congregaciones son hijos de Dios. Porque hay muchos infiltrados que saben cómo engañar, cómo disimular el ser un cristiano. Eso debes también tener en cuenta. Estos son los jorobados, los enanos, hermanos. Los enanos son aquellos que les habla y nunca entiende. Pablo les hablaba, son como niños, hermanos. Niños que por más que le hablen, no entienden. Niños que cuando tú vas a un lugar a hacer una visita a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, te meten en problemas porque alguna travesura te hicieron que tienes que pagarla incluso. Porque los niños son traviesos. Enanos porque no crecen, hermano. Son pilmeos que por más que escuchan la palabra, no les llega. No crecen. No le puedes hablar de las cosas grandes y ocultas. No les puedes dar cosas sólidas porque se atoran, se sienten mal. Estos son los enanos, son delgados, menudos, no crecen y solo andan causando problemas dentro de las congregaciones por lo mismo que son niños y dan mal ejemplo fuera y no dan buen testimonio de lo que es ser un cristiano. A estos tú no los puedes, ellos no pueden dar el Padre de Dios, no pueden predicar la palabra de Dios, es claro, del Señor. Y hay muchos de estos así. ¿Qué más hay ahí? Que tienen nubes en los ojos, o sea, que no están enfocados bien en las cosas de Dios, que no ven el reino con claridad. Que digan, es que yo no entiendo esto, es que yo trato, ese no puede. Ese es como aquel discípulo que Jesús le está dando, ese hombre que se le acerca a Jesús y Jesús le devuelve la vista. Y veo los hombres como árboles, dice. Entonces, como árboles, o sea, no tiene buena visión acerca del reino de Dios. No entiende bien las cosas de Dios. Apenas sabe multiplicar y restar, pero no sabe hacer raíz cuadrada. No entienden bien. No saben bien las matemáticas de Dios. Aquellos incluso dice sarna o empeine, tampoco. Los que tienen sarna o empeine no pueden. Son aquellos que andan con picazón nomás. Son gente que donde le pica se arrasca. Son gente que no tienen el carácter bien formado. Y hay muchos que no saben ni el carácter de Cristo, te cuento. ¿Por qué no conocen el carácter de Cristo? Porque quieren ver la palabra carácter en la Biblia. Pero tú cuando vas a la Biblia, a Mateo 11, que es el único versículo bíblico que habla, 11:28, que dice, aprended de mí. Primeramente dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. A toda esta gente que yo he hablado, Dios lo quiere dar descanso. Y dice, aprended de mí que soy manso. Lo primero que cuando los trae, dice, venid a mí todos, vamos a verlo.
11:28. No lo iba a leer, pero se me vino que tengo que leerte. El 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Y lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mira, primero dice: venid a mí. Todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y mira, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Este es mi carácter, dice. Soy manso y humilde de corazón. Yo no puedo actuar de tú a tú con el mundo. Yo no puedo ser como el mundo. Y vas a hallar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. ¿Pero qué? Cuando aplica la mansedumbre de Cristo. Cuando eres manso y humilde como Cristo, vas a aprender que su yugo es fácil y ligera su carga. Que sí se puede. Que sí puedes arar con Cristo la tierra, porque no puedes ir tú solo. Primeramente tienes que recibir a Cristo. Y tú sabes que en el tiempos antiguos se ponían dos bueyes y se le ponían aquí el yugo y los dos araban la tierra. Entonces, el uno es Cristo y el otro eres tú. Y vas a aprender que este yugo es fácil. Pero cuando aplicas la humildad y la mansedumbre que yo te enseño, eso nos enseña la palabra de Dios. Que no puedes tratar a la gente de tú a tú, de igual a igual. No le puedes pagar a la gente mal por mal. Toda persona que te hace mal tienes que pagarla bien, para que ascua, dice las Escrituras, que sientan ellos cómo es posible que este hombre, yo lo trato mal y a mí me trata bien. Yo lo bendigo, yo lo maldigo y él me bendice. Yo le quito y él me da. Es como el caso que dice que tienes que amar a tu enemigo. La Biblia dice que tienes que amar a tu enemigo y tenemos que amarlo. Para muchos es difícil. Dice también: los testículos magullados no pueden predicar, no pueden dar la palabra de Dios. Estos son que tienen lesión en el aparato reproductivo, que no engendran, no podrán pasar al lugar santísimo. Gente que no predica la palabra. Que esa gente que dice en las Escrituras: ni frío ni caliente. Y dice Jesús: por tanto, si no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios te manda que prediques la palabra. Porque al predicar la palabra tú estás poniendo la semilla. Y cuando estás poniendo la semilla estás engendrando. Y Dios quiere que sigas ese camino. De predicar, hasta la mujer mismo le dice que se salvará. Mire, la Escritura es clara, dice que la mujer se salvará si engendra hijos. ¿Y cómo engendra hijos? Si la mujer no engendra, el que engendra es el hombre en el plano natural. Pero aquí dice: la mujer se salvará si engendra hijos. ¿Cómo engendra hijos? Predicando la palabra, poniendo la semilla de Dios donde quiera que vaya, sin importar el lugar. Más que todo, si ves gente hambrienta de la palabra, pon ahí esa semilla. Pero ¿por qué pasa todas estas cosas, hermano? Porque no hemos entendido el llamado sacerdotal que Dios hace a nosotros. Primeramente vamos a ver el llamado sacerdotal que Dios le hace a todo el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 19, versículos 3 al 6. Y dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, mira el 6 dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán los hijos de Dios. O sea,
Dios cuando saca al pueblo de Israel de esa esclavitud es para que sean reyes y sacerdotes. Pero ¿qué causa esto? Que no fueron aquellos reyes y sacerdotes. Toda la gente tiene excusa para hacer algo y se escuda en algo para hacer lo que le da la gana. Fue el motivo que los llevó a los israelitas a no ser todos sacerdotes. Porque aquí pasa lo siguiente, en el capítulo 32, versículo 25 al 28, dice lo siguiente. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus amigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre el muslo y pasad y volved a la puerta, de puerta en puerta por el campamento, y matad a cada uno de sus hermanos, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Después de que Dios dice que es ese alarido, esa bulla, lo manda a Moisés, y lo ve, sépase que Moisés traía las dos tablas escritas con el dedo de Dios. Y el enojo de Moisés era tanto a ver ese pueblo tan desenfrenado, alabando a esos muñecos que habían hecho, cogió las dos tablas y las rompió. Y se pone en un lugar, le dice, y llama a todos, no es que llama a los que estén de mi lado, se pone a la puerta y dice: los que estén de mi lado vengan acá. Y solo se acercó la tribu de Levi. Los demás quedaron. Entonces dijo él: vayan y maten sus hermanos, a sus parientes, sus amigos. Y mataron, y en ese momento murieron como 3,000 hombres. Ese es un Pentecostés, ¿sabes? 3,000 hombres. Porque también cuando Pedro hace su primera predicación, en cambio, vinieron a la vida 3,000 hombres. Todo es una sombra, hermano. Pero quiero que sepas eso, que por eso todo el pueblo de Israel no fue sacerdote. Los levitas tuvieron ese privilegio de ser sacerdote de Dios, ellos exclusivos. Pero eso es una sombra para nosotros en este futuro, hermano, que todos somos llamados a ser sacerdotes de Dios. No solamente tenemos que estar como oyentes en las iglesias, sino como hacedores de la palabra. Y es por eso que tú ves en primera de Pedro 2:9, donde dice: vosotros sois linaje escogido. O sea, no eres cualquiera, eres escogido. No lo cogió al azar. Como Pedro dice: coger entre los hermanos a 7 que estén llenos de sabiduría del Espíritu Santo. No fueron cualquiera, hermano. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido por qué? Por la muerte de Cristo. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, Dios quiere que todos seamos sacerdotes, porque el sacerdote es el que conoce el mundo espiritual. Y el sacerdote de Cristo tiene que conocer el mundo espiritual del mundo, del reino de Dios y del reino de tinieblas. Y si tú no eres un sacerdote, es difícil. Mucho se dice, fíjate, por eso digo, todo es una sombra. Una sombra de lo que Dios quiere con nosotros.
de lo que Dios aspira de nosotros, el Antiguo Testamento. Porque nosotros mismos le decimos, sí, nosotros somos judíos porque la palabra judío significa alabar. Eres judío porque eres alabador de Dios. Nosotros somos israelitas porque nosotros peleamos por la bendición de Dios. Entonces la palabra de Dios significa... Entonces, así mismo, el Levi tiene su significado, hermano. Que después lo vamos a ver. No es por gusto. Dice, no somos levitas. Pues si tú te crees israelita, si tú te crees judío, porque eres alabador, también eres un levita. Después vemos eso, hermano. Esto es porque es... Entonces tú vas a ver eso, y fíjate que ese compromiso de ser nación santo, pueblo adquirido por Dios, lleva a mucho, hermano. Dice Malaquías 7:2 que los labios del sacerdote son... A ver, 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Bueno, ese es un verdadero siervo de Dios, un verdadero mensajero de Dios, que le dé respuesta al pueblo que necesita tanto, hermano. Pero para ser esta clase de sacerdote, tenemos que dejar las cosas del mundo. Tenemos que dejar aquella iniquidad. Debemos de dejar de ser aquellos que dice la Biblia aquí, dejar de ser cojo, de ver verdaderamente, de ser sobrado, que nuestros pies y nuestras manos estén bien centradas en Dios, que nuestros problemas no nos perjudiquen para el crecimiento espiritual. Y en fin, hermano, y ver bien, divisar bien, enfocarnos totalmente en lo que es Dios. No nos podemos desenfocar de Dios, porque el enemigo no va a desaprovechar ninguno. El mismo apóstol Pablo dice, no sea que yo dejando de ser, viniendo a ser puentes para ustedes, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, qué cuidado tenemos que tener del evangelio en nosotros, y nosotros caminamos y no ha pasado nada. Mi hermano, este es el mensaje, que hasta aquí llego. Continuamos la otra semana. He tratado de darlo rápido, dar versículos bíblicos rápido, para tratar de terminar esto lo más pronto posible, porque yo sé que muchos no aprecian este banquete. Para que te veas, es un banquete espiritual que viene de arriba, para ti y para mí. A todos nos golpea, a todos nos llega, a todos nos edifica, a todos nos llama la atención. Cristo te ama, yo también. Cuídate mucho, amén.